Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Y 44 de la mañana y ya estamos en comunicación con nuestro invitado del día de hoy, realmente una persona muy querida en nuestra casa, que valoramos mucho su tiempo cada vez que lo llamamos y nos parecía que hoy era un día ideal para escucharlo. Agustín Echevarne, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Buen día, Agustín. Josefina Tajes, ¿cómo estás? Buen día, Josefina, y muchas gracias por la presentación. Un gustazo charlar contigo. Para mí también y para nuestra audiencia, ni te cuento. La verdad es que es un día muy necesario, es muy necesario y realmente sabemos que va a ser muy nutritivo todo lo que nos puedas contar, porque bueno, finalmente el gobierno nacional anunció el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Estamos todos muy expectantes, sabemos que va a haber 2 etapas. Contanos un poquito. Bueno, yo por lo pronto es interesante entender la filosofía que hay detrás de este esquema, ¿no? Porque durante muchos años, te diría décadas, el Estado argentino fue creciendo y fue haciéndose muy pesado para los argentinos. Primero porque aumentó mucho el gasto público, pero para poder financiarlo aumentaron ferozmente los impuestos hasta ser el segundo país peor del mundo en términos de cuánta plata confisca el Estado a la gente. Y por lo tanto, la reacción natural de los seres humanos es refugiarse en contra de un Estado que terminaba siendo confiscatorio. Claro. Y por eso tenemos una economía que más del 40%, casi el 50% de la economía está en negro, es decir, de manera informal. Gente que se ha ido apartando, tenés un kiosco, tenés una ferretería, tenés un restaurante o cualquier, o sos un profesional, y en lugar de declarar todas tus ventas, declarás una parte. Claro, Entonces, claro. no pagas ganancias, no pagas IVA, no pagas ingresos brutos, no pagas impuestos internos, hay una cantidad de temas que no estás pagando. Pero más allá, digo yo, Agustín, de esta necesidad de valorar el dinero que teníamos, ¿no? Porque sabíamos que si lo dejábamos en pesos, no nos quedaba nada. Exactamente, entonces la gente se refugiaba, te ibas apartando. Ahora, si te apartabas en pesos, venía el Estado de nuevo y te volvía a confiscar a través de la inflación. Claro. Y entonces la gente compraba dólares. ¿Qué hizo los gobiernos anteriores? Empezaron a reprimir a la gente, poner controles y más controles y más controles. Y después directamente prohibieron comprar dólares. Claro, salvo los amigos del poder, porque Florencia Kirchner tenía 5 millones de dólares y a vos te dejaban comprar 200. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, digamos, para entender de dónde viene toda esta situación. Entonces hay un montón de gente que durante muchos años fue acumulando ahorros, porque además, si ibas a vivir de la jubilación, sabés que te la robaban también. Entonces tenías un Estado estafador. Esa es la realidad. Argentina tuvo un Estado estafador y además que confiscaba la plata de la gente durante muchísimos años. Y ahora tenés la gente refugiada que se acumuló, como se estiman, cerca de 200.000 millones de dólares en efectivo, que es una barbaridad. Sí. Y cada tanto se hace un blanqueo para que parte de eso pueda ingresar al mercado, ¿no? Entonces este gobierno hizo un blanqueo el año pasado. Exacto. Y entraron 30.000 millones de dólares. Pero la gente no blanquea todo. ¿Por qué? Porque sigue con miedo. Claro. Dice, bueno, me pueden volver a confiscar. Entonces blanqueó una parte. Además, sigue con miedo a los cambios, porque vos y todos nosotros conocemos qué es lo que pasó con el blanqueo del expresidente Macri. O sea, cuáles fueron las tasas, digamos, que se impusieron una vez que blanqueaste y qué pasó después cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, volvieron digamos, el Estado te mintió, te prometió algo y después te cambiaron las reglas de juego y volvieron a confiscar. Entonces, frente a esos miedos, la gente no blanquea. Entonces, lo que dice este gobierno es, nosotros no vamos a dejar de perseguir a la gente y vamos a empezar al revés, a tratar de aliviar las cuestiones para que el que está en la formalidad tenga menor peso del Estado. Y por eso tienen que bajar los impuestos, desregular. Faltan muchas cosas, porque falta hacer la reforma laboral, claro, falta hacer la reforma sindical, falta claro, hacer la reforma previsional, falta un montón de cosas. Esto es un proceso y va a ser un proceso largo, porque fueron 80 años de acumular malas regulaciones. Exacto, exacto. Fundamentalmente, ¿sabés qué, Agustín? Yo lo que creo fundamental en esta etapa es la necesidad imperiosa de
de lograr la confianza, que es lo más difícil cuando tuviste tantos golpes en contra, digamos, ¿no? Entonces, calculo que ahora, por eso me parece tan necesario que se explique cuál es el proceso y que se explique claramente cuáles son las digamos, actividades, no, cómo puede la gente invertir su dinero a partir de ahora y a qué está obligado, porque imagínate que nosotros estábamos siempre pensando que estábamos siendo vigilados por el dinero que teníamos, que en definitiva era nuestro, ¿no es cierto? Pero que no lo podíamos dar a la luz. Sí, todavía por supuesto va a seguir habiendo controles y esto es un proceso. Estamos hablando sobre todo de los pequeños ahorristas, de las pymes, ¿no? de los sean profesionales o sean trabajadores o sean pequeñas empresas que acumularon ciertos dineros. Entonces van a poder comprar una máquina que antes no podían comprar porque no podían explicar bien de dónde venía la plata. Bueno, hoy podés comprar esa máquina y ponerla a producir. O podés, si son pequeños montos, ingresarlos en el sistema y tenerlos. Pero sobre todo a través del consumo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como si vos consumís con el ahorro, digamos, que tenés oculto, tu ahorro en blanco empieza a crecer. Y ese ahorro en blanco que empieza a crecer, lo tenés en pesos en el banco hoy en día, pones plazos fijos, te rinden 34% anual. Claro. Mientras que el dólar que tenés en el colchón te rinde cero. Cero. De hecho, pierde 3% anual por la inflación americana. Entonces se va desvalorizando. Y eso en un año parece poquito, pero si lo tenés 20 años, perdiste la mitad de la plata. Claro. Entonces eso es lo que también hay que comprender, porque mucha gente utilizó el ahorro en dólares pensando en su vejez, y eso significaba tenerlo un montón de tiempo guardado. Pero esos dólares valen la mitad de lo que valían a principios de este siglo, por ejemplo. Entonces, si empezaste a acumular dólares y perdiste un montón, bueno, hoy tenés una posibilidad de tener una moneda fuerte, que el peso va a ser una moneda fuerte, pero por supuesto todo esto requiere lo que vos decís, confianza. Claro. O sea, ¿le creemos al gobierno que el peso argentino va a ser un peso fuerte porque tiene un coraje enorme para mantener el superávit fiscal? Yo sí, a este gobierno sí, al próximo y ahí ya no sé. Y ahí es donde, yo creo que ahí es donde se plantea el tema, y por eso también creo que es tan necesario, Agustín, creo que en esto vas a coincidir conmigo, la modificación, bueno, no solo de la ley penal tributaria, ¿no es cierto?, y la ley de procedimiento, sino además las leyes que vos anunciaste, esta necesidad de modificar la ley de contrato de trabajo, porque es evidente, digamos, lo que nosotros también necesitamos es la inversión de los países extranjeros, digamos, a nosotros, porque por ahora estamos viendo que todo lo que es el empresariado de nuestro país está apostando, pero también necesitamos lo otro. Bueno, de hecho, por eso el gobierno está diciendo esto hay que complementarlo con una ley que van a enviar al Congreso, que esa todavía no la tenemos. Por eso esto es una parte de un proceso, ¿no? Y después falta lo que decimos, el resto de las leyes, porque también, la verdad es que los empresarios tienen que hacer todavía enormes inversiones, se ha hecho muy poquito todavía. ¿Por qué? Porque se empezó con el RIGI, es decir, se le puso un régimen especial a las grandes inversiones, de más de 200 millones de dólares. Entonces, y eso empezó en Vaca Muerta, en minería. Hoy se anunció otro nuevo descubrimiento en cobre que también es inmenso. En el cobre en Argentina es otra Vaca Muerta. Claro. Y es equivalente al campo. Lo que pasa es que no se explotaba. En Chile se exporta con la misma cordillera de los Andes que Argentina, dividida por mitades. Ellos exportan 55.000 millones de dólares y nosotros exportábamos 4.000. Así que podemos multiplicar por 10 las exportaciones anuales, ¿no?, de minerales. Y eso implica construir ciudades, y construir una ciudad es la madre de las industrias, porque tenés que hacer las ventanas, las puertas, los pisos, los caminos, los ferrocarriles, las escuelas. Es impresionante. Bueno, eso es lo que tenés que desarrollar en toda la cordillera de la Argentina. Claro, es una apertura a otras actividades. Yo veía por estos días que Pampa Energía realizó inversiones significativas en el sector energético, que incluyeron proyectos en Vaca Muerta. O sea, inversiones realmente, 1.600 millones de dólares en el yacimiento de Vaca Muerta, y también inversiones que incluyen bonos verdes. También se anunció hoy una inversión importante de Telecom. O sea, yo creo que obviamente en la medida que se vaya reforzando la confianza,
van a venir otras inversiones que van, por supuesto, a posibilitar capacidad de trabajo. Ahora Bueno, bien. lo interesante justo es eso, porque esas son las grandes inversiones, pero las que generan mayor cantidad de empleo son las cientos de miles de pequeñas inversiones. Y esas son las que todavía no tienen el mismo régimen, porque seguís teniendo impuestos altos. Exacto. Es decir, que el gobierno va a ir yendo hacia ese camino. Se lo está anunciando, pero va a ser un proceso. Entonces, el problema es que estamos en la transición Exacto, de un exacto. Estado que era completamente dirigista, intervencionista, confiscatorio, a un Estado liberal. Claro. Pero esa transición no es sencilla, es la que estamos viviendo hoy. Pero hay que entender cuál es el camino. Yo recuerdo de años tus comentarios para aquí, para el arranque, acerca de la necesidad de eliminar impuestos, acerca de la necesidad de una reforma tributaria. Lo recuerdo de hace mucho tiempo y acá estamos, ¿no? Intentándolo ahora. Totalmente. Y de hecho el gobierno empezó a eliminar impuestos. Eliminó el primer impuesto grave, que era la inflación. Exacto. Era el otro tema que siempre hablamos. Después el impuesto país, que equivalía a 1,2% del PBI, es decir, que de recaudación, con lo cual fue un cambio muy importante. Claro, claro. Después empezaron ahora a eliminar otros 15, 20 impuestos pequeños y otros un poco más importantes, es decir, las retenciones a las economías regionales. Ahora se baja de nuevo las retenciones, no se elimina, pero por lo menos se baja las retenciones en la cosecha fina. Se empieza a hacer una tarea en ese lugar. Pero lo que el gobierno tiene como filosofía es que si logramos que la Argentina crezca al 5 o 6% anual, todos los años te van a bajar impuestos. Claro. Eso es lo que es fascinante de este gobierno, que cuanto más tiempo dure, claro, mejor va a ser la Argentina, porque claro. van a seguir bajando impuestos y van a seguir bajando el gasto público. ¿Sabés que me gustaría, Agustín, que hagas un comentario? Porque, bueno, sabés que nuestra audiencia te escucha y la verdad que es importante porque, bueno, por el otro lado, o sea, el gobierno hace el anuncio de todas estas medidas y por el otro lado se insiste mucho en qué es lo que va a suceder con el narcotráfico, con el tema de poner todos estos dólares, llamémosles, en negro en el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar con ese tipo de controles o no, digamos, no? Mira, yo creo que la manera de mirar eso es la siguiente. ¿Cuál es el país más fácil para manejarte con dólares del narcotráfico? Y te diría un país donde la mayor parte de la economía es en negro. Es en negro, exacto. Es decir, que es Argentina. O sea, la mejor manera de manejarte el dinero negro del narcotráfico es un país donde todo el mundo maneja en negro. Claro, Pero claro. si todo el mundo maneja en negro, vos no podés distinguir quién es el que tiene negro porque tiene un negocio lícito que se oculta de los impuestos confiscatorios, o quién es el que tiene dinero de un negocio espantoso como es el narcotráfico, la trata de blancas o cosas por el estilo. No los podés distinguir. Por ejemplo, se decía, ¿cómo haces para hacer que pase un elefante por la ciudad de Buenos Aires sin que nadie lo note? La única manera es metiendo otros 300 elefantes. Entonces vos no sabés cuál es el elefante que pasó, cuál es el narcotraficante de los 300. No sabés. En cambio, en un país que está en blanco, el que hace operaciones en negro es una operación sospechosa. Además, en Argentina, la persona que hace una operación en negro no es sospechoso lo que hace todo el mundo. Exacto, exactamente. Mira, justamente me tocaste el tema porque mi hijo estuvo en Londres y me decía eso. La diferencia con nuestro país con respecto a las compras, a la utilización de los medios de pago, que no es el efectivo, ¿entendés? Que acá está tan naturalizado. Y por otra parte, no sé si vos coincidís, pero por ejemplo, yo pienso con relación a la UIF, o sea, podríamos tener un sistema tranquilamente, como puede ser el sistema de Estados Unidos, que te hace falta solamente hacer una declaración jurada, un formulario W9 de Estados Unidos, y vos manifestás qué es lo que tenés. Y con eso, digamos, es suficiente. En Estados Unidos tienen una regla que yo trabajé en un banco que era americano hace muchos años, hace como 17, 18 años que estoy en la ONG, pero antes, en la década del 90, trabajaba en el sistema financiero. Y ellos tienen una ley que era el KYC, que es el Know Your Customer. Es decir, conoce a tu cliente. El banquero tiene la responsabilidad de conocer a su cliente. Entonces, si lo conoce, porque lo conoce hace tiempo, conoce sus negocios y va sabiendo, si hace una operación extraña, puede decir, esta operación, la marca, dice, esto puede ser sospechoso.
Entonces, si vos marcás todas las operaciones como sospechosas, la UIF en Argentina solamente podía mirar el 0,3% de las cosas que le llegaban. Claro. Es decir, que el 99,7% no las podía mirar. Entonces, evidentemente, el sistema anterior no funcionaba. No Si funcionaba. ahora empezás a decir, no, pásenme solamente las que realmente les parecen sospechosas, y no es simplemente porque sea dinero negro, porque el 50% de la economía está en negro, o el 40 y pico por ciento está en negro, entonces vas a tratar de mirar las cosas. Y de todas maneras, hay que ser, tampoco hay, pero hay que terminar con la hipocresía. La guerra contra el narcotráfico está perdida. Esa es la realidad. Exacto. Empezó en 1961. Nos costó 700.000 muertos a los latinoamericanos y no avanzamos ni un milímetro. Es decir, que está mal encarada en toda América Latina y ya en Estados Unidos, en todas las Américas. Porque además hay experiencias, hay premios Nobel que han escrito sobre este tema, hay 6 premios Nobel que explicaron que este sistema de tratar de reprimir a los que producen la droga no cambia nada porque la demanda sigue existiendo. Lo que hay que hacer es una tarea completamente distinta que no tiene que ver con la policía ni con la represión, sino que tiene que ver con la medicina, con la psicología, con el deporte, con las cosas que pueden permitir que los chicos estén mejor. Claro. Entonces, esto está demostrado, pero ampliamente demostrado. La educación en todas sus... Sí, pero no es solo educación, es que el deporte, por ejemplo, te genera dopaminas, pero dopaminas positivas. Entonces vos tenés que lograr que reciban estímulos positivos de cosas como la danza, las artes marciales, la creatividad musical. Es decir, cuando se sabe que la enfermedad de la droga es una enfermedad, de alguna manera, no es el producto el problema, sino que el problema es la psicología de la persona que la consume. Mirá, justamente ayer en la mesa tuvimos un debate sobre este tema, ¿no? Porque por eso te decía, la educación en el sentido de, a ver, uno como papá o como mamá dice, bueno, mi hijo la verdad es que debería leer o debería... el tema no es el debería, sino el ver qué tiempo le das vos de lectura como para que esta acción también llegue al niño, ¿no es cierto? Y lo mismo el deporte. Un montón de temas, pero lo que está claro es que lo que no funciona es la violencia. La violencia no logró solucionar el problema del narcotráfico. O sea, meterle violencia arriba del problema de la droga, lo que hizo fue armar estos imperios de narcotraficantes que además utilizan a los niños, los drogan, les regalan droga para hacerlos adictos y después los usan de soldaditos. O sea, esto es un esquema espantoso que si algún día lo querés lo charlamos en más profundidad. Sí, claro que sí. No, te vamos a comprometer porque sé que es un tema que te apasiona, aparte, ¿no? Y sé que te apasiona desde la fundación también. Así que vamos a dejar abierta la puerta para que un día charlemos exclusivamente de este tema. ¿Te parece? Ya, me parece muy bien. Bueno, mira, Agustín, quiero agradecerte mucho, mucho por estar siempre que te convocamos desde el arranque y desde Radio Sónica. Siempre nos iluminás con tus comentarios. Así que muchísimas gracias por este aporte. Un placer, muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Bueno, siendo las 11:01, pasó por el arranque.